bien, buenas noches con todos. Estoy muy contento de poder estar con ustedes en este día. Muchas gracias por la invitación, por la consideración, mi persona. Buenas noches, Pastor Jorge. Gracias por permitirme poder ser partícipe de su culto en este día. Buenas noches, Pastor Stanley, hermana Ruth, y para con todos los hermanos. Me gozo mucho en poder verles. A algunos nuevamente, a otros quizá por primera vez, otros de repente primera vez están conociendo al pastor. ¿Quién será ese pastorcito que está por Huancayo? Pero bueno, gracias a Dios, Él nos está permitiendo poder servirle aquí en este lugar ya desde hace 6 años, uh, por la gracia de nuestro Dios. Y estamos muy contentos de poder continuar a su servicio. Um, Gracias también por la oportunidad de poder traer el mensaje de la palabra de Dios en esta noche y vamos a entrar a eso en este momento. Justo ahora, en estos tiempos de aislamiento, cuarentena, toque de queda, etcétera, estoy seguro que entre ustedes, así como en nosotros y posiblemente en muchas otras iglesias, se ha podido notar que a veces cuando uno pasa nuestros cultos, nuestros servicios, no están todos como quizás es un culto regular en nuestra iglesia, ¿no es cierto? O ni siquiera por más que están en casa, por más que pueden ver el Facebook o el Zoom o algo así, a veces no es lo mismo, no se nota lo mismo. Yo recuerdo este domingo nada más, solo para poner un ejemplo, este domingo que pasó, yo estaba transmitiendo el culto, el mensaje de nuestra iglesia y solamente me di cuenta de que 12 personas estaban viendo el culto. Y yo dije, ¿qué está pasando? No somos 12, ¿no? Aunque después, posteriormente, salió que vieron como 38 o 40 personas el culto, pero en el momento del culto muchas veces no sucede así. Y es que aún en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo en el cual Dios demanda obediencia de parte de sus hijos, fidelidad de parte de sus hijos. Y vamos a ver el día de hoy un ejemplo de obediencia a Dios a través de la vida de Asa, que fue parte de el linaje de David y cómo es que él obedeció a Dios. Así que vamos a ir por favor en vuestras Biblias al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 14, para poder ver este tema en este capítulo. Si ustedes pueden fijarse ahí en el contexto del capítulo 14, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 20 a Jeroboam, perdón, en el capítulo 13, versículo 20, a Jeroboam, que era uno de los enemigos, era uno de los reyes que luchaba mucho con Abías, al cual encontramos en el versículo 21 del capítulo 13. Y voy a leer estos versículos a modo de introducción. Dice, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido, profeta. Pero en el capítulo 14, versículo 1, encontramos la muerte de Abías. Dice el texto, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios.
una de las cosas que nosotros podemos notar y resaltar aquí es que cuando Asa empieza su reinado, dice el texto que Asa reinó por 10 años. Y durante ese periodo resalta el pasaje de que hubo sosiego en el país, hubo tranquilidad, hubo paz, hubo calma durante ese tiempo en el país. Es que en el contexto de este capítulo había muchos conflictos, muchas guerras, incluso entre el mismo reino del norte y reino del sur, Israel y Judá, Jeroboam y Roboam. Habían muchos conflictos y turbaciones y no había para nada paz en estas ciudades, en estos reinos. Pero todo cambia cuando Asa entra al reinado, porque dice versículo 2, que él hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está aquello que marca el giro de por qué ahora existía tal sosiego, tal paz. Versículo 3 dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Esta es la razón por la cual por 10 años existió esta paz y este sosiego, porque Asa, al hacer lo bueno y lo recto delante de Dios, significó que él quitó de su reinado todos los ídolos, todos los lugares altos de cultos extraños, todo aquello que rendía culto a cualquier otro Dios que no sea el Dios verdadero. Incluso quebró imágenes, destruyó símbolos de acera. En otras palabras, quitó toda la idolatría que existía en el reino para poder, eh, para poder poner por obra la ley y los mandamientos de Dios. Y es que una de las causas de no haber tenido paz en el reinado o en su reino era porque la gente había abandonado a Dios, se había alejado de Dios. Incluso el mismo libro de Crónicas dice que habían aumentado en su iniquidad, habían seguido todas las abominaciones de las naciones, habían contaminado la casa de Jehová. Incluso cuando Dios envió mensajeros para hablarles a ellos, ellos hicieron escarnio de estos mensajeros, menospreciándolos, burlándose y dejando que la idolatría siga creciendo y desarrollándose en el pueblo de Judá, en el reino de Judá. Ley de Moisés, pues ahí claramente encontramos, no te harás imagen ni semejanza, no tendrás dioses ajenos, mencionaba la ley de Moisés. Entonces ellos tenían que obedecer aquella ley y no daba lugar a tener otros dioses, sino el único Dios. Así que la prioridad número uno de Asa fue quitar los ídolos. Lo mismo para con nosotros. Si queremos marcar una diferencia para Dios en esta vida, en este mundo, hay que quitar los ídolos de nuestra vida. Hay que desechar, desterrar los ídolos que podamos tener en nuestra vida. Es decir, todo aquello que está ocupando el lugar que solo Dios debería ocupar, debe quedar a un lado de nuestras vidas. Diferentes tipos de ídolos. No estoy hablando solamente de imágenes, sino de todo aquello que ocupa el lugar de Dios en su trono, en nuestro corazón. Versículo 6 y 7 dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz.
Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Aquí vemos la actitud del pueblo, del reino de Judá, de aquellos que estaban bajo el gobierno de Asa. Ellos decidieron poner por obra la ley de Dios, guardar sus mandamientos, buscaron a Jehová con todo su corazón. Resaltan que lo han buscado y resaltan también la respuesta de Dios ante esa obediencia de no tener ídolos en medio de ellos. Y la respuesta a esa obediencia fue la paz que Dios proveyó para con el pueblo. Dios manda. En su palabra nosotros no encontramos sugerencias, no encontramos opciones, no encontramos recomendaciones. Dios da mandatos de los cuales cada creyente debe estar obedeciendo a Dios. Dios manda, pero cada uno decide si obedece o no obedece a Dios. Sin embargo, recuerden que Santiago capítulo 1, versículo 22 también nos enseña a no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Versículo 8 y 9. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros, todos hombres diestros. Versículo 9. Y salió contra ellos Tera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Aparentemente, esos 10 años de paz y de sosiego se acabaron en el versículo 9, ¿no? Cuando de pronto aparece un enemigo uh, y hace afrenta hacia Asa y hacia su reinado, hacia Judá. Por eso es que en el versículo 8 se manifiesta de que Asa tenía 300,000 hombres y 280,000. En total son 580,000 personas dentro de su ejército. Pero el versículo 9 dice que el enemigo, los etíopes, tenían un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. 1,300,000, es decir, más del doble, un poco más del doble de lo que Asa tenía, ¿no es cierto? ¿Te imaginas cómo se hubiese sentido Asa en ese momento al tener todo un ejército de tanta cantidad de personas, pero saber que su enemigo le doblegaba el número, le doblegaba quizá en armas, le doblegaba en carros, etcétera? Y es posible que hubiese sentido temor, o es posible que cualquiera que sepa que su enemigo tiene el doble de poderío que uno, pues se acobarde o se eche para atrás o se rinda o saque su bandera blanca, se rinda, entre otras cosas. Pero vamos a ver que no sucedió así con Asa, ¿no? No sucedió así con Asa. Dice el versículo 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y el versículo 11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Amén. Qué excelente actitud de parte de Asa. Quizás si él no hubiese desechado los ídolos antes, de repente el pueblo estuviera clamando en sus lugares altos. De repente el pueblo estuviera clamando a otros dioses.
Pero la actitud previa de Asa de quitar todos los ídolos del reino hizo que ahora solamente dependiera de su Dios y le dice, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios, ayúdanos, ayúdanos por favor. Y es que hermanos, cuando un creyente quiere obedecer a Dios y quiere hacer las cosas que Dios manda en su palabra, no duden de que el enemigo actuará rápidamente también. El enemigo estará allí presto para poner obstáculos y barreras para que todo creyente obedezca a Dios. Mostrará su poderío mucho más que el de uno. Sin embargo, necesitamos tomar la misma actitud de Asa, al punto de clamar a nuestro Dios, al punto de reconocer quién es nuestro Dios. No cabe duda de que Dios ayuda a aquellos que claman a Él, de que Dios ayuda a aquellos que no tienen fuerzas, que reconocen sus debilidades y que solamente pueden encontrar una fortaleza en Él. Dios ayuda a aquellas personas, a los que se apoyan en Él, a los que temen al nombre de Dios. Como dice el dicho, lo que para uno es imposible, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, ¿no es cierto? Para Dios es posible. Aun cuando se trata de hacer frente a nuestro enemigo, aún Él tenga el máximo poder, con Dios todo es posible. Capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación ustedes, le está queriendo decir, ustedes se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Lo que está haciendo aquí Azarías es animar, animar a Asa. Es como decirle, Asa, están haciendo bien. Jehová va a estar con vosotros. Si ustedes están con él, él va a estar con ustedes. Él no les dejará, pero necesitan estar con él siempre, en todo momento, confiar en él, depender de él, obedecer a él. Ese es el ánimo de Azarías para con Asa y todo el pueblo allí. Y hace un repaso de cómo era antes el reino de Judá, pero cómo es ahora que han buscado a Dios. Hay una diferencia. Esfuércense, no desfallezcan. Hay recompensa en vuestra obra. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Lo mismo sucede. Necesitamos reconocer de que aunque no es nuestro propósito obedecer a Dios con el fin de una recompensa, podemos confiar plenamente en las promesas de Dios para todo aquel que obedece a Él. Plenamente podemos confiar en sus promesas, que Él cumple cada una de ellas. Si guardares mis mandamientos, si obedecieres mis mandamientos, mis palabras, y las promesas son diversas que Dios ofrece para todo aquel que cumple. Así que hermanos, esfuércense, no desfallezcan. Vuestra obra, la obra de vuestras manos traerá recompensas de parte de nuestro gran Dios. Qué privilegio, hermano.
Qué privilegio poder recibir esto de parte de nuestro Dios. Versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba en el pórtico de Jehová. La pregunta total, ¿no que en el versículo 2 ya había quitado los ídolos del pueblo? Sin embargo, aquí nosotros podemos notar que él nuevamente dice, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín. Pero esta vez se fue aún a los lugares más altos, aún a los lugares más montañosos. Se fue para quitar todo tipo de ídolos. Y esto nos puede mostrar algo aquí. Y es que en la primera vez que Asa quitó los ídolos, él creyó haber quitado todos los ídolos. Sin embargo, parte del pueblo aún seguía teniendo ídolos en su corazón. Aún seguía teniendo una adoración a Dios, pero no era una adoración con un corazón pleno, no era una adoración con un corazón entero, no era una adoración con todo su corazón como Dios demandaba de ellos, sino que era una adoración mixta, combinada. Adoro a Dios, sigo a Asa y lo que él está haciendo, pero estoy guardando todavía mi propio Dios en mi propia vida. Es como diríamos hoy día, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, ¿no? Con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Es gozando o disfrutando o participando de ambas cosas, de ambas cosas. Por eso es que Judá, ante la profecía que había recibido de parte de Azarías, él se animó para destruir aún cualquier otro Dios. Esto es continuar en obediencia hacia Dios, continuar en obediencia hacia Dios. Y es que cuando Dios determina limpiar nuestras vidas, Él quiere que seamos limpios de todos nuestros pecados, de toda inmundicia y suciedad que tengamos en nuestro corazón, para adorarle como Él se lo merece, para adorarle como Él es digno. Para adorar a un Dios santo necesitamos tener vidas santas. Necesitamos tener corazones santos delante de Dios. No es posible compartir nuestro corazón con ningún otro ídolo si es que vas a adorar a nuestro Dios. Capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16, perdón, versículo 16. Estoy adelantando aquí. Capítulo 15, versículo 16. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. En otras palabras le dijo, lo siento mamá, lo siento mucho mamita, te quiero tanto, pero lo siento. No podemos permitir que ídolos estén en nuestro pueblo, en nuestra nación, en nuestro reinado. No puedo permitirlo. O sea, por más que fue su mamá, él continuó obedeciendo a Dios. Continuó obedeciendo a Dios. ¿Qué pasa cuando nuestra fe muchas veces es en contra de nuestra familia o de las tradiciones de nuestra familia? ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Participas de la adoración que vuestra familia no creyente hace a sus dioses? ¿O te mantienes firme para no contaminarte con aquello y adorar con todo tu corazón al verdadero Dios? Versículo 17. Con todo esto, los lugares altos
no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Miren todo lo que había hecho Asa. Versículo 2 del capítulo 14, quitó los ídolos. Versículo 8 del capítulo 15, quitó más ídolos. Versículo 16 del capítulo 15, quitó aún los ídolos de la propia casa de su mamá. Pero el versículo 17 dice que a pesar de todo lo que hizo, aún los lugares altos no eran quitados de Israel. Es decir, aún el pueblo quería aferrarse a sus ídolos. Aún el pueblo quería seguir adorando a otro Dios. Aún el pueblo no le importaba aquel Dios verdadero y seguía en sus delitos y pecados en desobediencia para con Dios. Pero el texto aclara de que el corazón de Asa fue perfecto. Es decir, Asa no tenía responsabilidad por aquella idolatría del pueblo. Asa estaba obedeciendo a Dios, estaba haciendo lo bueno, lo recto, lo justo delante de Dios. Así que una vez más podemos encontrar cómo es que Asa obedeció a Dios con todo su corazón, con un corazón pleno. Dice el versículo 19, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Hasta los 35 años del reinado de Asa. ¡Wow! ¿Se imaginan? 35 años de paz, de sosiego, quizá con el paréntesis de la guerra con los etíopes, pero después 35 años de paz. Capítulo 16, versículo 1. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. En el año 36 del reinado de Asa, las cosas dejaron de ser cómodas para Judá y para Asa. Ya no había aquella paz, aquel sosiego que habíamos leído antes, sino que ahora Asa va a tener enfrente a un enemigo fuerte, fuerte. Lo vamos a poder notar en los versículos siguientes. Pero recuerden, Asa ya tiene experiencia, una experiencia anterior en su guerra con los etíopes para enfrentar a sus enemigos. Pero el versículo 2 dice, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haz alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey de Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Verso 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mizpa. ¿Qué ha pasado con Asa en este pasaje? Lo que terminamos en el capítulo 15 prácticamente con un Asa en su punto más alto de sumisión a Dios, en su punto más alto de obediencia a Dios, después de 36 años al encontrarse con un enemigo, vemos que en vez de confiar en Dios, en vez de hacer lo mismo que había hecho ante sus enemigos los etíopes, de clamar a Dios, de reconocer quién era su Dios, de depositar toda su confianza en su Dios, ahora vemos a un Asa que confía en sus propios recursos. Saca oro, saca plata y busca a su enemigo para aliarse con ellos, o busca una nación pagana para aliarse con ellos para hacer frente a su enemigo.
Dejó de confiar en Dios para confiar en sus propios recursos. ¿Qué pasó con Asa? Se nos cayó. ¡Qué decepción que tenemos ahora con este rey! Dice el versículo 8, los etíopes, o perdón, versículos 7 y 8. En aquel tiempo vino el vidente Anani, a Asa, rey de Judá, y le dijo, Asa, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Acaso los etíopes y los libios del capítulo 14, versículo 9, no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, le está diciendo Anani, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y esto es lo que está buscando Dios, hermano. Un corazón perfecto, un corazón pleno, un corazón que en su totalidad esté obedeciéndolo a Dios. No dudemos de que sea cual sea el ataque que el enemigo quiera ponernos en nuestras vidas para impedirnos obedecer a Dios. No dudemos que si nosotros tomamos la decisión de obedecer a Dios a pesar de, como ya lo hemos leído, tendremos el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas y seremos recompensados por nuestra obediencia hacia Dios. Pero si no lo hacemos, también habrá una recompensa. También habrá un pago por nuestra decisión de no obedecer a Dios. Pero quisiera dejarles en esta noche con este texto en el versículo 9 que dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. En otras palabras, hermanos, a Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos ocultar nada. No podemos esconder nada delante de Dios. Por más que podamos estar aquí en un Zoom todos, pero después del Zoom no sabremos qué estarás viendo. Por más que estemos hoy aquí en un culto todos, pero el día de mañana no sabremos dónde estarás tú. No dejes de creer esto, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y Él te está viendo, y Él te está observando. Y Él está viendo si eres un creyente obediente con un corazón perfecto, o si tú eres un creyente que le obedece a medias, o con un corazón con doblez, adorándole a Él, pero adorando a otros dioses, conservando tus propios ídolos. Dios da favor a los que tienen un corazón perfecto para con Él. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes y que puedan verdaderamente cultivar un corazón perfecto delante de Dios en obediencia a Él. Oramos. Amado Dios, te damos muchas gracias una vez más por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través del rey Asa cómo es que debemos obedecer y cómo es que no debemos desobedecer. Tú has sido muy fiel para con él en cumplir tus promesas ante su obediencia. Pero cuando él desobedeció a través de tu profeta, tú le dijiste, locamente has hecho. Y es que es una locura no obedecerte. Es algo ilógico, inaudito, incomprensible no obedecerte a ti, Señor. Gracias por estos grandes ejemplos, este gran ejemplo que tú nos dejas hoy. Y ayúdanos a poder tener un corazón perfecto delante de ti. No por,
no por conveniencia, sino por temor a ti, Señor. Te pido todo esto en amor de Cristo Jesús. Amén.